Y dentro de ellos está el tema de la soledad, la duda, problemas cotidianos en la familia. Y hay algunos invitados. La profesora Elizabeth va a estar con nosotros el domingo 22. Y me parece una bendición que esté con nosotros. Abra su Biblia en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. No estás solo. De veras que han aumentado el tema de la depresión, angustias. Hay gente que se siente sola, hay gente que convive con otros, pero están solos. Hay señores de la tercera edad, o adultos mayores, o personas adultas que se sienten solos, y hay gente totalmente abandonada. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Pablo no fue la excepción. Miren lo que dice, capítulo 4, verso 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, ninguno, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea que la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta traducción que tenemos ahí, nueva traducción viviente, el verso 16, Luz. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran, y Él me libró de una muerte que segura. Hermano, hoy debemos comprender que el Señor está y ha estado con nosotros, ha estado y está y estará en toda circunstancia que vivamos nosotros. En este pasaje, Pablo está escribió estas dos cartas a Timoteo, un joven discípulo, hijo espiritual de Pablo, y fue un gran colaborador y pastor en la iglesia de Éfeso. Y él escribe, y el propósito, la idea aquí de Pablo es mostrar su confianza en que el Señor lo fortaleció en medio de la soledad y lo libró en tiempo de dificultad. He aprendido que Dios ofrece protección y fortaleza en tiempos de adversidad. No sé cuántos han experimentado eso. A un Dios que siempre ha estado y estará con nosotros para fortalecernos en la adversidad. No siempre nos libra de pasar por ella. No. Pero siempre ha estado ahí. A veces parece que lo que tenemos, que todo lo tenemos en contra en nuestra vida. Sentimos soledad, abandono, desesperanza. Pero aunque todos nos fallen, Dios siempre estará para ayudarnos. En una encuesta realizada a nivel mundial, la mayoría de las personas están sufriendo de temor, de angustia, de soledad. Y la soledad es un sentimiento, son estados comunes
que podemos atravesar los seres humanos en la vida, y generalmente se caracteriza por falta de un acompañamiento. La soledad es un estado de aislamiento en el cual un individuo se encuentra solo, sin acompañamiento de una persona. El aislamiento es impuesto por un determinado sector de la sociedad también, que te margina, que te aparta, que no eres valioso para ellos. Por ejemplo, aquí en nuestro país, después de las mujeres cumplir 53 años, creo, ya prácticamente su productividad se acaba. Los hombres a los 63 años. Y la gente empieza a sufrir de trastornos. Un pastor la semana pasada me envió un audio. Él iba a estar con nosotros en Tierra Alta y me dijo: hermano, ora por mí y ora por mi familia. Mi esposa y yo encontramos a nuestro hijo en una crisis. Ya lo bajamos de la cuerda donde él la había preparado para matarse o suicidarse. Tiene unos trastornos, se siente solo, se siente abandonado, trastornos neurológicos o circunstancias difíciles. Así que este es un sentimiento incluso que el Señor lo expresó en Getsemaní. Y no solo en Getsemaní, en la cruz también. Pero en Getsemaní Jesús se rodeó de su equipo más cercano. Tenía 12, pero Jesús fue con Pedro, Jacobo y Juan a orar. Y se aisló un poco de ellos. Cuando llegó, los encontró dormidos. Fue nuevamente y él regresó y les dijo a ellos: estoy muy triste hasta la muerte. Imagínense usted diciéndole a sus líderes, diciéndole a su familia: es que me embarga una tristeza que siento que la muerte viene a pasos agigantados a mi vida. Un pastor pararse frente a la iglesia y decirle a los hermanos: estoy triste, oren por mí. ¿Qué puede pensar la gente? ¿Qué diría la gente? El pastor está en pecado, el pastor está alejado de Dios. ¿Ah? Está alejado de Dios. Está alejado de Dios. ¿Qué le pasa si él es un hombre de Dios? Pero es un ser humano. Jesús mismo lo pudo expresar. Jesús lo expresó en la cruz. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Todo el juicio de Dios estaba cayendo sobre los hombros de Jesús por causa de tu pecado y de mi pecado. Así que Jesús lo vivió en Getsemaní y en la cruz. Pero no solo él. El salmista, en el Salmo 25, verso 16, David expresó su soledad diciendo: a Dios, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Jesús se sintió solo. David también se sintió solo. Pablo le escribe a su amado hijo Timoteo. Miren la segunda carta, capítulo 4. Miren por un momento del versículo 9 al 11. Procura venir pronto a verme. ¿Cuál era la condición física de Pablo? Estaba preso. Hermano, yo le doy gracias a Dios porque no ha permitido que, ni ojalá nunca permita en mi vida, que yo vaya a una prisión. Pero anoche estábamos allí en el metro, repartiendo los volantes de la casa del artesano. Y me dijo, no sé cuál fue el que me dijo: pastor, ¿y si viene la policía y lo mete preso a usted y mañana aparecen los periódicos: pastor preso? Está distribuyendo volantes de la casa del artesano. Yo hubiera dicho: llévense a Isabel,
que ella la representante legal de la escuelita, de la casa del artesano. Procura venir pronto a verme. Está en prisión. Ahora, literalmente hay gente que no está en prisión, pero se siente sola. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescenti fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas, Tito, Crescenti, compañeros cercanos de Pablo, pero lo han abandonado. Se habían ido a otros lugares. Ahora, Pablo había visitado a mucha gente, pero alguien dice que en la enfermedad, en el hospital o en la cárcel es que realmente aparecen los verdaderos amigos. Pero a veces nos sentimos así. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele consigo, porque me es útil para el ministerio. Luego miren el versículo 13, lo que dice que le traiga. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Algunos llegan a pensar que fue en Troas, en la casa de este hermano, que a él lo apresaron en Troas. Algunos llegan a pensar eso. Pero en todo caso está preso. Ahora, no era que Pablo era torero. No. Por traer el capote. El capote era una túnica en forma circular. Y tenía aquí solo en la parte de arriba como para meter uno la cabeza. Parecido a eso, a una ruana. Y parece que era como una prenda para el cuidado físico de él. Pero no solo eso, también que le llevara sus libros, los pergaminos. O sea, tenía una necesidad física, pero también tenía una necesidad intelectual, pudiéramos decir así, ¿cierto? Verso 13. Y los libros, mayormente los pergaminos. Y luego habla de un Alejandro, ¿cierto? El calderero, o sea, que trabajaba también en fundición. Me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. En medio de la soledad también había gente que se había levantado en contra de él. Así que, hermanos, la soledad es una experiencia dolorosa de la vida, puesto que Dios nos creó para relacionarnos con otros. Somos seres sociables nosotros, y todos hallamos lucha con sentimientos de aislamiento, especialmente difícil cuando estamos atravesando esas adversidades. A veces anhelamos compañía, apoyo, aliento para nuestro dolor emocional. ¿Sabía usted que Dios puede usar la soledad para que nos podamos afirmar en Él y depender plenamente de Él? Vaya al verso 16. El dolor de la soledad. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. El apóstol Pablo conocía el dolor de la soledad. Después de muchos años de fiel servicio al Señor, fue a parar a una prisión en Roma. Su última carta a Timoteo nos da una idea de su actitud durante los últimos días de vida terrenal. Ahora, algo que él sí tenía seguro era que iba a morir. A pesar de que se había entregado al servicio a los demás, Pablo estaba solo al final de su vida. Solamente Lucas lo acompañaba. Demas, uno de sus primeros compañeros, lo había abandonado, y otros colaboradores se habían mudado. Y tristemente, en su primera defensa ante el tribunal romano, Pablo dijo: nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero no espiritualicemos a Pablo. Si lo convertimos en un supersanto, no veremos la manera como Dios obró en su vida, ni tampoco cómo puede hacerlo en nosotros. Pablo era de carne y huesos, con debilidades humanas. Luchó con sentimientos
frustraciones y dificultades en la vida. Pablo experimentó la soledad de muchas maneras. Extrañaba la compañía de quienes amaba y sentía el dolor de haber sido abandonado por Demas. Hermanos, las limitaciones y las privaciones de su vida en la cárcel aumentaban su sensación de aislamiento. Ya no era libre para hacer lo que más amaba. Sin embargo, seguía predicando, anunciar el evangelio, plantar nuevas iglesias, discipular personas. Y conforme avanzaban los días, él sabía que su muerte era inminente. Hermano, algún día usted va a experimentar el sentimiento de la soledad, si acaso ya no lo ha experimentado. Hay hijos que han abandonado totalmente a sus padres. Hay hijos que ya en la vejez de sus padres les es fastidio y los apartan, los llevan a lo último del patio para que nadie vea el tema de la condición en que están sus padres. Yo admiro a Asterio, que ustedes lo conocen. Su mamá es una anciana y creo que está más anciana que cuando mi mamá murió. Pero él ama a su mamá y no le da vergüenza presentársela al uno o al otro. Y cuando ella lo ve, le dice: y apenas viniste por un día. Ella anhela que él se quede con ella. Y yo creo que él va y se queda con ella, pero en esta ocasión fue entrada por salida. Hermano, no sé, es probable que usted se sienta abandonado de su familia, que usted se sienta abandonado de sus compañeros de trabajo. Es probable que usted se sienta abandonado aún de sus propios hermanos o de nosotros en la iglesia. Es probable que usted se haya sentido así. Pero quiero decirle algo. El Señor nunca le abandonará ni le desamparará. Amén. El Señor siempre está a su lado. Así que le animo a confiar en el Señor, sea cual fuere la circunstancia. Vamos a leer lo que Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, pero el capítulo 1, exactamente versículo 8. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Sí, segunda Corintios, capítulo 1, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones, que nos sobrevino en Asia, mas fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro, con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a todos nosotros. ¿Por medio de qué? De muchos. Pablo tuvo sus adversidades como cualquiera de nosotros. Fue encarcelado, llevó latigazos, apedreado. ¿Qué más? Miren, vuelva, pero en la otra traducción, vuelve al versículo 8. Dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado. En la provincia de Asia fuimos oprimidos, agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta que pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en el Señor. Las adversidades, la soledad, la tristeza, el Señor la permite en la vida de todos nosotros, y Él mismo la vivió, para que dejemos de confiar en nosotros mismos
y podamos aprender a confiar en el único y soberano Dios que es todopoderoso. Amén. Mira al que está a tu lado y dile, mira, aprende a confiar en el Señor. Aprende a confiar en el Señor. Aún en medio de la soledad, de la tristeza, en medio de la soledad, lo que la gente piensa es el fatalismo. Me quiero morir. No tiene sentido la vida. Y pasa por la mente aquellos momentos en que le sirvió a los demás, pero a él lo han dejado solo, triste. No sé si usted ha vivido o ha dicho eso. Me quiero morir. Así que todos experimentamos el dolor de la soledad. Pero en segundo lugar, mire el verso 17. Vuelva a segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. El Señor está en medio de la soledad. Experimenta la ayuda del Señor. Pero ese pero nos marca un contraste. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Miremos ahí por un momentito. Pero la vida en la cárcel no fue la única situación de aislamiento que enfrentó Pablo. Cuando fue llamado ante las autoridades romanas para defenderse, nadie le apoyó. Algunos dicen que pudo ser en su primer encarcelamiento o aquí, más como en su primer encarcelamiento. Pero ¿qué dice de Dios? Dios estuvo con él y lo fortaleció para que pudiera cumplir el propósito del Señor. Hermanos, la seguridad de la presencia de Cristo es lo que vemos allí. Aunque los romanos dominaban el mundo, el Rey del universo permanecía junto a él, junto a Pablo. Un hombre con Cristo es más poderoso que cualquier autoridad terrenal. Cuando Pablo se enfrentó al tribunal, su valentía creció al recordar cuando el Señor había estado con él. Aunque nuestras experiencias personales con el Señor son de un valor incalculable, nuestra mayor fuente de seguridad es su palabra para nosotros. Dios le dice a su pueblo en sus páginas, en las páginas de su palabra, que Él está con ellos. ¿Qué dice Isaías 41:10? ¿Qué dice? No temas, ¿qué más? Porque estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos hemos experimentado allí en los momentos de tristeza, de desánimo, cuando nos han abandonado los hijos o algunos, los esposos o esposas? ¿Cuántos han experimentado la presencia del Señor? Amén. En Mateo 28:20 dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque es inevitable la soledad, el aislamiento, la tristeza, la depresión, eso es inevitable, pero recuerden, todos los días, ¿y todos los días son cuándo? Todos los días. Eso se sabe. Pastor, ¿qué exégesis hizo? Efectivamente, ¿qué dice Juan capítulo 14, versos 16 y 17? ¿Qué dice Juan? Capítulo 14. Muy bien. Yo rogaré al Padre que envíe un paracleto, un consolador, un ayudante, para que esté con ustedes, ¿verdad? Y va a estar con nosotros todos los días. El Espíritu Santo está en y con nosotros. Con la iglesia está. En la vida de cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace cuando estamos tristes, desanimados, desalentados? Nos consuela, nos fortalece, nos guía, ¿verdad? Hermano, en momentos así de dificultades, Él está con nosotros. En tiempos de debilidad,
soledad o temor. Recuerde que el Señor siempre está con usted, aunque no pueda percibirlo. La realidad de la presencia constante de Dios con nosotros es un hecho cierto, sobre todo en periodos de soledad. ¿No se ha preguntado usted algunas veces si será que el Señor está conmigo? ¿Por qué no puedo sentir? Nuestra fe no depende de sentir. Nuestra fe, como enseña el hermano Fernando, es fundante. Es una fe basada no en sentimientos ni emociones. Es una fe basada en el único y soberano Dios que murió, que fue sepultado, que resucitó y hoy vive para siempre. Y está y estará con usted, hermano, hasta el fin del mundo, porque estará con nosotros por la eternidad, 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 siempre. Amén. Siempre estará ahí el Señor. Él cuida de usted, de su vida, de su familia. Nosotros llegamos el jueves a las 12 de la noche. Bajamos los equipajes. Asterian se quedó y Anuris en la casa. Yo bajé un bolso también donde traía la tablet, celular. Bueno, la plata no la traía ahí. Los dólares. Los dólares. Y entonces, 12 de la noche, yo puse el bolso al lado, ahí afuera, al lado de la moto donde cuadran los hijos de Diana e Isaac. Y eran como las 5 de la mañana cuando yo dije, voy a buscar mi tablet. Sí, estaba afuera. Y no encontraba el bolso. ¿Dónde estará? Y abrí enseguida, me acordé que yo había bajado el bolso del taxi y yo dije, Dios mío, Ahí se estaba, llevaron eso. ahí estaba. Pero ahí estaba. Yo creo que el Señor lo guardó. Yo creo. Ahora eso, dice uno, eso lo adquiere uno. Sí, pero lo que me enseñó el Señor es que Él cuida de nosotros y de lo que Él nos ha dado. ¿Ah? Y que debo tener más cuidado. Yo vine con mucho sueño. Yo tenía tanto sueño y me confié que nosotros sí habíamos subido eso. El sueño es el con Pablo. Hermano, cuando su presencia no es perceptible, nuestro valor para enfrentar el aislamiento y las dificultades se debilita. En momentos así, necesitamos depender de la verdad, no de los sentimientos. Confíe en la realidad que Él nunca le ha desamparado ni le desamparará. Siempre estará a su lado. Eso dice Hebreos 13:5. La segunda manera como ayudó a Pablo a enfrentar solo las autoridades romanas fue fortaleciendo. Años antes, Pablo había escrito una carta a los filipenses en la que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora estaba practicando lo que predicaba. La poderosa presencia que el Señor le dio, valentía, que necesitaba para proclamar a Cristo en esta amenazadora situación. En su caminar con Cristo, Pablo estaba aprendiendo que su tiempo de debilidad era una invitación para que dependiera más del Señor. Aquí hay algo interesante. Dice que lo fortaleció. En el verso 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció, le dio fuerzas. El deseo de Pablo era seguir predicando. ¿Cómo debemos responder cuando nos sintamos solos? En tercer lugar, mire el verso nuevamente, 17 y 18. Mantener un enfoque en la eternidad. Y eso lo encontramos en la misma carta, pero en el capítulo 4, en el verso 6 y 8. Porque ya en el verso 6 y 8 de este capítulo dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mantenga sus ojos puestos en la eternidad. Dios puso eternidad en nuestro corazón, así que las circunstancias que pasamos son pasajeras, pero lo más valioso es que estaremos con el Señor siempre en su presencia. Durante su experiencia en la cárcel, Pablo fue capaz de responder de manera agradable por su meta, porque su meta era terminar lo que el Señor le había llamado a hacer y recibir el galardón celestial que Él le había guardado. Pero ¿qué más? Aún en medio de la soledad, de la adversidad, mantenga el buen ánimo de seguir testificando del Señor. Pablo nunca mantuvo su enfoque en sí mismo. Hasta en su último aliento pensaba en cómo hablarle a él, del Señor a otros. Pero no solo eso. Es probable que nosotros nos resintamos cuando nos sentimos solos. Me han abandonado mis hijos, mi esposa, mi familia, la iglesia. Me han abandonado. Pero mire el verso 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero ¿qué dice al final? ¿Qué dice al final? ¿Qué dice? No les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta. Lo peor que puede cargar la vida de uno es el resentimiento. A pesar de haber sido abandonado, no guardó resentimiento. Cuando nadie lo apoyó, dijo, no les sea tomado en cuenta. Tampoco tuvo amargura contra Dios por su soledad, porque a veces no solo pensamos de los demás, sino del Señor. Me ha abandonado, ya no me escucha. Aunque una prisión no era el final apropiado para un siervo fiel, Pablo consideraba la última fase de la misión que había recibido. Soportó valientemente hasta que Dios lo introdujo en su reino celestial. ¿Cómo respondemos? Permaneciendo en la palabra. En la conclusión de su carta, Pablo le pide poco a Timoteo: que le traiga un abrigo y unos libros. La capa era sin duda para su beneficio físico, pero el material de lectura era para su aliento espiritual. Los pergaminos eran probablemente copias del Antiguo Testamento. Ellas habían guiado su corazón y su mente durante tantos años. Anhelaba su consuelo y aliento en la fría y solitaria cárcel. Para todos nosotros habrá momentos en que nos sentamos solos, cuando otros nos han desamparado y han fallado. Pero hermano, el Señor nunca te va a abandonar. Cuenta con el Señor, aunque no cuentes con los demás. Pero no permitas que el resentimiento embargue tu vida. Si usted se ha sentido así, si ha pasado por esos momentos, tal vez no lo está pasando. Hay momentos en que uno ríe, pero la vida le cambia. No es fácil. De la noche a la mañana, con el accidente del hermano de Miriam, nosotros hemos dicho cómo le cambia la vida a uno, cómo le embarga la tristeza a la familia. Nada tenemos seguro en este mundo. Pero si estamos con el Señor, aunque lo perdamos todo, hemos ganado en Cristo. Porque Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Colóquese bien.